Bueno, en este video vamos a ver algunas transformaciones lineales que vos ya conocés en principio de lo que viste en álgebra del CBC. Vamos a ver algo que podría titularse como movimientos en el plano y el espacio, ¿está bien? Rotaciones, tanto en el plano como en el espacio, proyecciones y simetrías. Nada más que en este último caso, en el caso de las proyecciones y simetrías, también vamos a hacer una generalización hacia otros espacios vectoriales. Bueno, pero vamos a empezar por lo más conocido. Rotaciones en R2 y R3. Para eso vamos a tener que tener fresco, tener claro las definiciones que teníamos para producto escalar y para ángulo en Rn. ¿Está bien? Ya después, en la próxima práctica de producto interno, de alguna manera vamos a volver a este tema, pero bueno, en este momento de la práctica, lo que necesitamos es que vos recuerdes las definiciones de producto escalar y ángulo en Rn. ¿Qué era producto escalar? Era ese producto que vos simbolizabas con un punto, ¿no? En los libros de inglés se le llama el producto dot, ¿está bien? Justamente por el punto. X punto y, X producto escalar y, no era otra cosa que la multiplicación de los vectores coordenada a coordenada y sumar esos números reales. Tenías como resultado un número real, justamente por eso se llamaba escalar, porque era un producto entre dos vectores X e Y que daba por resultado un número, un escalar. Bueno, esto podemos también simbolizarlo un poquito más compactamente como X traspuesta por Y, o sea, el vector X puesto como fila y multiplicado matricialmente por la matriz columna, el vector columna Y. ¿Está bien? Digo porque a veces lo vas a ver escrito de esta manera o de esta que es un poquito más compacta. Bueno, en función de ese producto escalar, y por las propiedades que ese producto escalar tenía, vos podías definir ángulo entre dos vectores. Obviamente entre dos vectores no nulos, porque si algún vector es cero, no, vos sabés que no queda determinado ningún ángulo, ¿no es cierto? Entonces, se definía formalmente si X e Y eran dos vectores no nulos en Rn, tita es el ángulo que forman X e Y, si el coseno de tita coincide con X producto escalar Y sobre la norma de X por la norma de Y. Con tita entre 0 y pi. Y la notación era alfa y entre paréntesis XY igual a tita, o sea, el ángulo que forman X con Y es tita. Quiero hacerte una aclaración con respecto a, a esto que dice la definición, ¿no? Dice que el ángulo es un número entre 0 y pi. ¿Está bien? ¿Por qué hace esa aclaración la definición? Bueno, porque cuando vos tenés dos vectores cualesquiera, ¿no es cierto? En R2, por ejemplo, a vos te puede quedar la duda. ¿Cuál es el ángulo que forman U con B? ¿Será este en violeta o será este otro en rojo? Bueno, como la definición dice que el ángulo tiene que estar entre 0 y pi, vos ahí ya no tenés dudas. Decís, el ángulo es este, el que está señalado en violeta. ¿Está bien? Entonces, en la definición se hace la aclaración de que el tita tiene que estar entre 0 y pi, porque si no, vos no tendrías un único ángulo, ¿está bien? Para un par de vectores. ¿Está? Aclarado esto, sigamos entonces. Entonces, lo que queremos hacer ahora sería encontrar en general la fórmula de una rotación. Empecemos por R2, que es lo más sencillo. ¿Está bien? Entonces, vos conocés qué es rotar un vector, ¿no es cierto? Para rotar un vector, vos, por ejemplo, en este plano que vamos a dibujar, tenés un vector U y un vector B, y vas a rotar estos vectores alrededor de el cero, o sea, del origen de coordenadas. ¿Está bien? Entonces siempre tenés que saber cuál es el centro de esa rotación y tenés que saber cuál es el ángulo de giro, cuánto lo vas a rotar, cuánto vas a girar ese vector alrededor de ese punto. ¿Tá? Siempre acordate que los ángulos se consideran positivos cuando van en sentido contrario a las agujas del reloj y se consideran negativos cuando van en el mismo sentido que las agujas del reloj. ¿Ok? Entonces,
acá repetimos lo mismo, ¿no es cierto? Lo que está puesto acá es lo que vimos en el dibujito. El centro es el punto alrededor del cual se gira el vector a lo largo de un cierto ángulo que se llama ángulo de giro. El centro de todas las rotaciones que nosotros vamos a ver, porque estamos parados en la estructura de espacio vectorial, es obviamente el origen de R2. Y como te decía antes, el ángulo se va a medir como positivo cuando vaya en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una transformación lineal que gire en un ángulo θ a cada vector de la base canónica. Y después vamos a verificar que efectivamente esa fórmula que encontramos, esa transformación que queda definido para todo vector de R2, es la rotación que estamos buscando, que a todo vector de R2 lo gira en ese ángulo θ. Entonces, vamos a tomar la base canónica y vamos a definir una transformación lineal en esa base canónica. Vos sabés, porque ya lo viste, porque es uno de los primeros teoremas que viste en transformación lineal, que una transformación lineal queda unívocamente definida sobre una base del dominio. En este caso yo voy a definir una transformación lineal R que va de R2 en R2. Entonces voy a definir cuánto vale en cada vector de la base canónica. Entonces digo, bueno, el vector 1, 0 va a ir a parar un vector de coordenadas AB. ¿Tá? ¿Qué tiene que cumplir? Que su norma sea 1, porque dijimos que la rotación no cambia la longitud del vector. Lo único que cambia es la dirección de ese vector. Y R en 0, 1 en el otro vector de la canónica me dará otro vector W que llamo CD, que también tendrá que cumplir ser de norma 1. Entonces, ¿qué queremos que pase? Queremos que este vector B, a donde va a parar el 1, 0, ¿no es cierto?, forme un ángulo de θ con el vector 1, 0 y que el vector W, que es a donde va a parar el 0, 1, forme un ángulo θ con ese vector. Entonces vamos a escribir estas igualdades. Tengo que el coseno de θ tiene que ser el producto escalar del 1, 0 por AB sobre la norma del 1, 0 por la norma de AB, que dijimos que era 1, ¿no es cierto? Y esto obviamente da como resultado que el producto escalar del 1, 0 por AB te da A, ¿tá? Y abajo te queda un 1. Por lo tanto, de acá despejamos que A tiene que ser igual a coseno de θ. Y entonces, como A cuadrado más B cuadrado era igual a 1, de ahí podemos despejar el B y decimos, B cuadrado tiene que ser igual a 1 menos A cuadrado. O sea que B cuadrado tiene que ser 1 menos el coseno al cuadrado de θ. Pero entonces, eso quiere decir que el B puede ser más o menos el seno de θ. Y entonces de ahí nos puede quedar la duda. Bueno, pero pará. ¿Cuánto vale B? ¿Vale seno de θ o vale menos seno de θ? Entonces, miremos. El E1 va a parar a un cierto vector, que va a tener la misma norma que E1, ¿no es cierto? Y dijimos que su primera coordenada iba a ser coseno de θ y la segunda supuestamente no sabemos si es seno de θ o menos seno de θ. Pero ¿qué pasa? Como el θ es un ángulo que está entre 0 y pi, ¿está bien? La segunda coordenada, ¿no es cierto?, del vector a la que va a parar E sub 1 nunca puede ser negativa, ¿está bien? Siempre va a ser, si es un θ agudo, siempre su segunda coordenada va a ser igual al seno de θ, ¿está bien? No a menos el seno de θ, porque si no, estaría rotando para el otro lado el vector E sub 1, ¿está? Y lo mismo va a pasar con el vector E sub 2. Fíjate, cuando nosotros planteamos qué pasa con R del 0, 1, bueno, va a quedar obviamente que el D, la segunda coordenada del vector W, tiene que ser igual a coseno de θ, y entonces queda que la primera coordenada al cuadrado otra vez es 1 menos D cuadrado, que es 1 menos coseno cuadrado de θ, y entonces otra vez el C podría ser tanto más coseno de θ como menos seno de θ. Pero entonces volvamos otra vez por las dudas al gráfico. ¿Y qué pasa acá? Bueno, mira, si la segunda coordenada es, ¿no es cierto?, es
es coseno de tita, la primera coordenada forzosamente tendrá que ser menos el seno de tita. ¿Está bien? Porque si no, si fuera el seno de tita, significaría que lo estoy rotando para el otro lado. La primera coordenada de cualquier vector, que es el resultado de rotar a E sub 2 en un ángulo menor que pi, tiene que estar de este lado, o en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante. ¿Está? Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos deducir inmediatamente que la primera coordenada del resultado de aplicarle la rotación al 0,1 va a ser efectivamente menos el seno de tita. Entonces, resumiendo, me queda que r del 1,0 va a parar a coseno de tita, seno de tita, y r del 0,1 va a parar al vector que tiene coordenadas menos seno de tita, coseno de tita. Bueno, entonces, la transformación lineal que estamos buscando, ¿cuál es? A cualquier punto x1, x2, ¿a dónde lo manda? Bueno, justamente la gran virtud de las transformaciones lineales es que respetan las combinaciones lineales. Entonces, como x1, x2 es un vector que se escribe como x1 por el 1, 0 más x2 por el 0, 1, cuando le aplico la función r, va a quedar que esto me da x1 por el resultado de la rotación aplicada al 1, 0, más x2 por el resultado de aplicarle la rotación al 0, 1. Y entonces de acá sacamos la fórmula que nos dice que esta rotación de x1, x2, ¿no es cierto? Esta r de x1, x2 me da por resultado esta matriz, coseno de tita, seno de tita primera columna, menos seno de tita, coseno de tita segunda columna, multiplicada por las coordenadas en base canónica del vector x1, x2, ¿está bien? O sea, esta es la matriz con respecto a la base canónica de esta transformación lineal que encontramos. ¿Qué faltaría ver? Bueno, faltaría ver que efectivamente esta fórmula que hemos encontrado para cualquier vector x1, x2, que no sea el vector nulo, me da por resultado un vector que forma un ángulo tita con x1, x2. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para ver eso? Tendríamos que tomar el vector x1, x2, tomar el vector que es resultado de esta cuenta, de multiplicar esta matriz por el vector x1, x2, y verificar que efectivamente esto es un ángulo de amplitud tita. Bueno, mira, lo único que hace falta para eso es tener paciencia, ¿está bien? Lo que vas a hacer es poner coseno de tita, tiene que ser igual a, bueno, el producto escalar de estos dos, por las normas de cada uno. Te van a quedar muchísimas cuentas, solo se trata de desarrollar esas cuentas con voluntad. No nos vamos a detener acá porque si no se iría todo el video haciendo cuentas. Pero para algún momento de insomnio lo podés tratar de practicar, ¿está bien? Toma el ángulo, calcula el ángulo entre estos dos vectores. Vas a hacer el producto escalar entre este vector y, ojo, ¿no?, el producto de la matriz por este vector. O sea, te va a quedar un vector que como primera coordenada va a tener coseno de tita por x1 menos seno de tita por x2, y como segunda coordenada acá abajo va a tener seno de tita x1 más coseno de tita x2. Haces el producto escalar con el otro vector, bueno, dividís por la norma y vas a ver que te va a quedar exactamente eso, que el ángulo que forman es tita. Por lo tanto, en definitiva, encontramos una fórmula que para cualquier punto x1, x2 del plano me da por resultado otro vector, ¿no es cierto?, que tiene ángulo tita con ese punto genérico del plano. ¿Está? Y una vez que encontramos, digamos, que la fórmula de esta función, que en definitiva es una transformación lineal y es la gran ventaja que tiene, ¿no es cierto?, la fórmula de esta transformación lineal que da la rotación de ángulo tita, vamos a poder muy fácilmente extender esto para encontrar las matrices de rotación en el espacio, en R3. Ahora bien, en R2, cuando rotamos dejamos fijo un punto. En el espacio, cuando rotamos, bueno, dejamos fijo un eje, ¿está bien? Y rotamos sobre un plano, ¿está bien?, que va a ser ortogonal a ese eje. Y otra vez, el ángulo se considera positivo si en ese plano vos girás en sentido contrario a las agujas del reloj, y negativo si girás en el mismo sentido
que las agujas del reloj, ¿no es cierto? Entonces, vamos a presentar explícitamente los casos más sencillos, que serían las rotaciones de ángulo θ en sentido positivo alrededor de cada uno de los ejes coordenados. O sea, vamos a presentar las matrices de tres rotaciones. ¿Está bien? Entonces, tal como hicimos para R2, vamos a definir una transformación lineal sobre la base canónica de R3 para cada una de esas rotaciones, que sería la rotación de ángulo θ en sentido positivo del plano XY alrededor del eje Z, o sea, queda fijo el eje Z y yo otro alrededor del plano XY. La rotación de ángulo θ en sentido positivo del plano XZ alrededor del Y, bueno, y el que falta, ¿no es cierto? La rotación en sentido positivo del plano YZ alrededor del eje X. ¿Está? Bueno, entonces, obviamente vamos a empezar por el primero, por la rotación de ángulo θ en sentido positivo del plano XY. ¿Tá? Entonces, el eje Z es el que queda fijo, ¿está bien? Así que ya sabemos que el vector 0,01 va a ir a parar al vector 0,01 cuando yo defina esta nueva transformación lineal en la base canónica de R3. ¿Está bien? Y los vectores 1, 0, 0 y 0, 1, 0, los otros dos vectores de la base canónica de R3, ¿a dónde van a ir a parar? Bueno, los vamos a mandar, ¿no es cierto?, a donde mandábamos los vectores de la base canónica en R2, nada más que ahora estos tienen un 0 más en la tercera coordenada. Entonces el 1, 0, 0 va a parar a coseno de θ, seno de θ, y el 0, 1, 0 irá a parar a menos seno de θ, coseno de θ, 0. ¿Está bien? Y el tercer vector, como te decía antes, queda fijo. ¿Está bien? Entonces, con esto obtenemos la matriz de rotación de ángulo θ alrededor del eje Z, obviamente con respecto a la base canónica. Bueno, de la misma manera entonces vamos a conseguir las matrices de rotación dejando fijos los otros ejes, el eje X y el eje Y. Si dejo fijo el eje X, en esta transformación lineal, el 1, 0, 0 va a parar al 1, 0, 0, o sea que la primera columna va a estar fija. ¿Está bien? Y para ver qué pasa con los ejes Y y Z, o sea con los vectores 0, 1, 0 y 0, 0, 1, bueno, pensá que vos tenés que respetar la regla del tirabuzón que te enseñaron en análisis 2. Entonces vas a obtener una segunda columna que es 0 coseno de θ, seno de θ, que es a donde va a parar el vector 0, 1, 0, y vas a tener una tercera columna que es 0 menos seno de θ, coseno de θ, que es a donde va a parar el vector 0, 0, 1. Si dejamos fijo el segundo, digamos, eje de coordenadas, el 0, 1, 0, bueno, el 0, 1, 0 va a quedar fijo, o sea, 0, 1, 0 va a ir a parar al 0, 1, 0, que es lo que se marca en esta segunda columna, si lo vemos como la matriz de la transformación lineal, ¿no es cierto? Y para ver qué pasa con los ejes X y Z, te conviene pensarte parado o parada, ¿está bien?, sobre el eje Y con los pies sobre el plano generado por X y Z y la cabeza mirando para el lado positivo de las I's, y vas a ver entonces que el vector 1, 0, 0 va a parar a coseno de θ, 0 de θ menos seno de θ, y el vector 0, 0, 1 va a parar al seno de θ, 0, 0 coseno de θ. ¿Está bien? Pensá que por ahí te conviene mirar directamente la proyección sobre el plano, ¿está bien? O sea, mirar como con una linterna, ¿está bien? Señalando desde tu cabeza parado en el eje Y hacia el plano generado por X y Z. ¿Está? Y respetando la ley del tirabuzón como te enseñaron en análisis 2. Bueno, entonces te van a quedar estas dos matrices que son las matrices que completan las tres matrices de rotación, dejando fijos cada uno de los ejes canónicos, digamos. Entonces ahora vamos a ir al tema de proyectores. ¿Está bien? Generalmente esto se suele enunciar como, digamos, proyectores transversales, que es lo que vos viste ya en el CBC, ¿no es cierto?
Vos en el CBC viste que se llamaba proyector a cualquier función que cumplía que, compuesta con ella misma, te volvía a dar la misma función. Bueno, antes de seguir con la definición formal, quería que viéramos esto. Suponete que yo tengo acá este punto que estoy señalando, es el punto P. ¿Está? Y quiero eh, encontrar, vamos a buscar mejor este gráfico. Tengo este punto P sub 1 y quiero proyectarlo en la dirección de la recta S2 sobre la recta S1. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo voy a trazar una paralela a esta recta que está en rojo, que pasa por este vector P sub 1, y cuando esa paralela que pasa por P sub 1 corte a la recta S1, yo voy a decir este punto Q sub 1 es la proyección del punto P sub 1 sobre la recta S1 en la dirección de S2. ¿Está bien? Es uno a veces, esto muchas veces se presenta como diciendo, bueno, vos imaginate un haz de luz que tiene esta dirección, entonces cuando tenés una linterna acá sobre esta recta punteada que da sobre P sub 1, esa luz, ¿no es cierto?, la sombra de P sub 1, mejor dicho, va a golpear acá, donde está Q sub 1, si esta fuera la pared S1 sobre la que estoy proyectando. ¿Tá? Entonces, lo que queremos hacer, otra vez, es encontrar una fórmula para poder proyectar cualquier punto. En principio, suponete que en R2, pero vamos a generalizarlo para R3 y para cualquier espacio vectorial, en realidad. ¿Está bien? Donde tenga dos subespacios S1 y S2 que sumados me dan todo el espacio vectorial. Pero bueno, lo que queremos hacer es fijarnos qué es lo que pasa en R2 y después generalizamos. Entonces, si estoy en R2, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo este punto lo proyecto sobre esta pared, digamos como si acá viniera la linterna, ¿no es cierto? Obtengo este punto Q sub 1. Y fíjate algo sobre lo que después vamos a seguir hablando. Si yo trazo al revés una paralela a S1 que pasa por el punto P sub 1, obtengo este otro vector que está en rojo que termina en este punto acá que llamamos D. ¿Está bien? Y eso sería lo mismo que si yo pongo una linterna, pero según la dirección de S1, que apunte a P sub 1 y termine en la pared S2. ¿Está bien? O sea que acá ya se ve en el dibujo que hay como una relación simétrica, ¿no es cierto? Está como muy relacionado lo que pasa al proyectar sobre una recta y lo que pasa al proyectar sobre la otra. Pero bueno, vamos por puntos. Estamos buscando la fórmula de esto. Fíjate, si yo digo que P me da este punto Q, ¿no es cierto? Después, cuando quiero proyectar ese punto Q sobre S1 según esa misma dirección, lo que vuelvo a encontrar es el punto Q1, ¿no es cierto? Y si tomo a un punto que está en S2, ¿no? Y estoy proyectando según la dirección de S2, bueno, la única intersección que va a tener esto con el espacio S1 no es otra cosa que el 0, ¿está bien? Entonces quiere decir que yo podría definir una transformación lineal que haga lo siguiente. Cuando tomo un punto que está en S2, lo manda al 0. Y cuando tomo otro punto que está, digamos, sobre el subespacio S1, lo deja fijo. ¿Está bien? Fíjate que entonces estaría pudiendo definir una transformación lineal sobre una base de R2. Y a partir de ahí, bueno, puedo saber a dónde va a parar cualquier otro punto, en particular este punto P. Además, fíjate, como te decía antes, que efectivamente, si vos querés proyectar el punto Q sub 1 sobre S1, ¿qué obtenés? Y el mismo punto Q sub 1. ¿Está bien? Entonces, volvamos a la definición formal y a cómo vamos a hacer para encontrar esta fórmula. Entonces, vos ya viste en el CBC que todo proyector queda definido por esta igualdad.
lo vamos a llamar pi en general porque así aparece en la práctica, pi compuesta con pi siempre es igual a pi. ¿Está bien? Entonces, una primera observación es esta que decíamos del gráfico, que se veía en el gráfico de R2 de la proyección transversal. Si yo tomo cualquier W que está en la imagen de una transformación lineal que cumple esto, bueno, entonces pi de W es igual a W. ¿Está bien? Es muy fácil de demostrar porque fíjate, si W está en la imagen de pi, entonces eso quiere decir que existe algún vector, ¿no es cierto?, que cuando le aplicamos esa transformación lineal pi, me da por resultado W. Ah, pero como pi compuesta con pi es igual a pi, ¿eso qué significa? Que para cualquier punto del espacio vectorial, cuando yo especialice la transformación lineal pi compuesta con pi en B, me tiene que dar lo mismo que pi en B. ¿No es cierto? Ah, bueno, bárbaro, pero entonces pi compuesta con pi en B no es otra cosa que pi aplicada a pi de B. ¿Está? Y esto es igual a pi en B. Pero pi de B, ¿qué es? Es pi en W. Entonces me queda que pi en W tiene que ser igual a W. Para todo W que está en la imagen. Check, demostramos esa primera igualdad. Segunda cuestión. Si vos tenés, y quiero que te quede claro, que eso pasa para cualquier transformación lineal que cumple esta igualdad, ¿no es cierto? Que pi compuesta con pi es igual a pi. Si pi compuesta con pi es igual a pi, siempre el nulo de pi está en suma directa con la imagen de pi y da por resultado todo el espacio vectorial B. Lo primero que vamos a hacer es ver que efectivamente el núcleo y la imagen están en suma directa, o sea que su intersección es solamente el 0 de B. ¿Tá? Ahora fíjate, si B pertenece al núcleo de pi, intersección la imagen de pi, eso quiere decir, como cualquier elemento que está en la intersección de dos conjuntos, que cumple con las condiciones de los dos conjuntos a la vez. O sea, por un lado está en la imagen de pi y por lo tanto pi de B es igual a B, porque eso ya lo demostramos antes. Y por otro lado, como está en el núcleo de pi, entonces pi en B te da por resultado el 0 de B. Ah, bueno, bárbaro, entonces B es igual al 0 de B. ¿Qué pasó acá? Yo supuse que había un elemento que estaba en la intersección de estos conjuntos y llegué a que forzosamente ese elemento es el 0 de B. Ah, bueno, entonces quiere decir que el único elemento que hay en la intersección del núcleo con la imagen es el 0 de B. ¿Tá? Por lo tanto, el núcleo y la imagen están en suma directa. Para ver que la suma de estos dos subespacios dan por resultado el espacio vectorial B, bueno, primero y principal acordate que el proyector, ¿no es cierto?, es un endomorfismo, sale del espacio vectorial B y llega al mismo espacio vectorial B, o sea, el dominio y el codominio son el mismo espacio vectorial. Por lo tanto, el núcleo de pi es un subespacio de B y la imagen de pi también es un subespacio de B. Porque si no, si hablamos de cualquier transformación lineal que no sea un endomorfismo, poner esta igualdad sería un absurdo total y seríamos condenados socialmente por todos los profesores de álgebra lineal. Entonces, vamos a demostrar, te decía, que el núcleo de pi está en suma directa, además de estar en suma directa con la imagen de pi, da por resultado todo el espacio vectorial B. Bueno, pero ¿qué pasa? Por el teorema de la dimensión, vos sabés que la dimensión del núcleo de la transformación lineal más la dimensión de la imagen de la transformación lineal da por resultado la dimensión del dominio de la transformación lineal. Ah, bueno, pero justamente, digamos, como están en suma directa, ¿no? Yo tengo que la dimensión del núcleo de pi más imagen de pi da por resultado todo el espacio vectorial B, ¿no es cierto? Porque el núcleo de pi suma directa con la imagen de pi es un subespacio del espacio vectorial B. Como tiene entonces este nuevo subespacio la misma dimensión que el espacio vectorial B, bueno, núcleo de pi está en suma directa con la imagen de pi y da por resultado todo el espacio vectorial B. O sea que cuando tenemos un proyector, siempre va a suceder esto que acabamos de decir, ¿no es cierto? Si pi
compuesta con pi es igual a pi, voy a tener que la imagen queda fija y por otro lado voy a tener que el núcleo de pi está en suma directa con la imagen de pi. Y esto es muy importante porque nos va a permitir definir con mucha facilidad el proyector que tengamos ganas de definir, siempre y cuando se cumpla, obviamente, que estamos definiendo una transformación lineal que tengan el núcleo y la imagen en suma directa, ¿no? Entonces, vamos a poder definir cómodamente, decimos acá, cualquier proyección, teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? El espacio vectorial B lo voy a poder descomponer en función del núcleo de pi y de la imagen de pi, de manera única, ¿está bien? Entonces, si yo sé quién es la imagen de la proyección y sé quién es el nulo de la proyección, ya sé cómo puedo definir esta proyección transversal, porque sé que para cada elemento de la imagen, ¿está bien?, ese vector se va a quedar fijo y para cada elemento del núcleo, obviamente, esta proyección transversal lo va a mandar al cero. ¿Está bien? Entonces, siempre recordá, esta proyección transversal va a venir dada por pi mayúscula sub S1 y sub S2, donde S1 es la imagen de pi y S2 es el núcleo. ¿Está bien? Y lo vas a leer como la proyección sobre S1 en la dirección de S2. Bueno, vamos a seguir entonces con una propiedad eh, que vas a usar mucho. Esta que te decía antes en el gráfico, que, que demostraba que las proyecciones sobre S1 y S2 están íntimamente relacionadas, ¿no? Cuando son en la dirección de S1 y de S2 y de S1 respectivamente. Fíjate. Si nosotros teníamos un vector P sub 1 que vamos a proyectar según la dirección S2 sobre S1, ¿está bien? S1 es este subespacio, esta recta que pasa por el origen que dibujamos en azul. Se ve, entonces, como te decía antes, que si yo proyecto este vector P1 sobre S2 en la dirección de S1, obtengo, bueno, este punto Q2 que está acá. Y está claro, entonces, que en este paralelogramo, Q sub 1 más Q sub 2 da por resultado este punto P sub 1. Bueno, pero Q sub 1 es la proyección sobre S1 en la dirección S2 de ese punto P1, y Q sub 2 es la proyección sobre S2 en la dirección S1 del punto P sub 1. ¿Está bien? Entonces, estas dos proyecciones están íntimamente relacionadas, ¿no?, para cada punto en R2. Entonces, en general, ¿qué es lo que vamos a decir? Mirá, si vos tenés dos subespacios, tales que S1 en suma directa con S2 te da todo B, entonces, la proyección sobre S1 en dirección S2 más la proyección en S2 en la dirección de S1 te da por resultado la identidad en el espacio vectorial B. ¿Tá? Entonces, para demostrar esto, lo único que tenemos que hacer es recordar que como S1 y S2 en suma directa dan B, entonces todo vector B, para todo vector B, existen únicos B sub 1 y B sub 2, tal que B es igual a B1 más B2. Entonces, veamos qué pasa. Dijimos antes que la proyección sobre S1 en dirección S2 tiene como imagen a S1, que queda fija, y como núcleo a S2. Entonces, cuando yo aplico esta proyección transversal sobre S1 en la dirección de S2 en B1 más B2, eso da, por definición porque la proyección es una transformación lineal, ¿no?, por definición de transformación lineal, que esto es la proyección sobre S1 en dirección S2 en B1 más la proyección sobre S1 en dirección S2 sobre B2. Pero B1 está en S1 y B2 está en S2. Ah, bueno, entonces, la proyección sobre S1 de un vector que está en S1 queda fija, me da B1. Pero la proyección sobre S1 de un vector B2 que está en S2, eso va a parar al cero. Entonces, de todo el vector, cuando lo proyecto, lo que queda es justamente su componente sobre S1. ¿Está bien? Bueno, entonces
¿Qué pasa? Al revés, la proyección sobre C2 en la dirección de C1 aplicado a un vector B genérico, que va a ser la proyección aplicada sobre B1 más B2, me va a dar la proyección sobre C2 en dirección S1 de B1, que es un vector de S1, más la proyección en S2 en la dirección S1 del vector B2, que es un vector que está en S2. Entonces acá el primer término da por resultado el 0 de B, y el segundo término da por resultado el mismo vector B sub 2. Entonces, la proyección sobre S2 en la dirección de S1 del vector B da por resultado su componente sobre el subespacio S2. Bueno, entonces, cuando tomo la suma de estas dos transformaciones aplicadas al vector B, eso me da la proyección sobre S1 en dirección S2 sobre B más la proyección en S2 en la dirección S1 de B. Bueno, el primer término da por resultado B sub 1 porque es lo que mostramos antes, y el segundo término da por resultado B sub 2. Por lo tanto, me queda otra vez el vector B para cada uno de los elementos de B que yo tome, para cualquier elemento que tome, porque este B que tome era genérico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué demostré? Justamente que la suma de las proyecciones de S1 en dirección S2 y sobre S2 en dirección S1 da por resultado el mismo vector B para todo B. ¿Ok? Y de acá entonces claramente podés sacar que una proyección se puede encontrar en función de la otra. ¿Tá? Entonces, en base a lo que vimos de proyección, vamos a poder encontrar rápidamente la fórmula de la simetría. O sea, reflejar un vector en lugar de proyectarlo, reflejarlo con respecto a S1 en la dirección S2. ¿Qué sería? Tomar a S1 como espejo. Vamos a ver si acá se ve un poquito mejor. Tengo el vector P. Cuando yo lo proyecto sobre S1, lo que obtengo es el vector Q que ya vimos antes. Ahora, si yo lo que quiero es reflejar, lo que voy a hacer, voy a tomar, ¿no es cierto?, este vector que está acá, que fíjate, es este que está dibujado en rojo sobre el subespacio S2, y se lo voy a restar a esa proyección sobre S1, y entonces así voy a encontrar el reflejado. Pero entonces, ¿cómo sería esto? Yo tomo el punto P, ¿y a dónde lo mando? A este vector Q menos este punto, este vector U que está sobre C2. Pero este vector U que está sobre C2 no es otra cosa que la proyección del punto P en S2 según la dirección S1. ¿Está bien? Y este punto Q no es otra cosa que la proyección sobre S1 en la dirección S2 de P. Entonces voy a escribir eso, ¿está bien? Voy a poner, mirá, el simétrico de P no va a ser otra cosa que la proyección de P en S1 en la dirección S2 menos la proyección de P en S2 en la dirección S1. Pero como dijimos antes, estas dos proyecciones están íntimamente relacionadas porque esta que está acá, la proyección de S1 en la dirección S2, yo lo puedo escribir como la identidad menos la proyección en S2 en la dirección S1. Entonces voy a llegar a una fórmula más compacta, que es decir, el simétrico de P con respecto a S1 según la dirección S2 va a ser el mismo P menos dos veces la proyección sobre S2 en la dirección de S1. ¿Está bien? Perdón, al revés, sí, menos dos veces la proyección en S2 en la dirección de S1, perdón, lo había dicho bien. Bueno, entonces, veamos, vamos a definir entonces esto para cualquier espacio vectorial, ¿está bien? Entonces vamos a decir, la simetría con respecto a S1 en la dirección S2, siempre para dos subespacios que están en suma directa y dan todo B, ¿no? La voy a definir de la siguiente manera. Para cada B es B menos dos veces la proyección sobre S2 en la dirección de S1 del vector B. Bien, de acá es directo ver lo siguiente. ¿Qué pasa si ese B es un vector que está en S1?
Si ese B es un vector que está en S1, bueno, el primer término de esta fórmula obviamente va a ser el mismo B, eso no cambia. Pero la proyección sobre S2 en la dirección de S1, si B está en S1, nosotros sabemos que es 0. Por lo tanto, esta simetría aplicada a un vector de S1 me daría el mismo vector de S1. Y de la misma manera podés deducir que esta simetría aplicado a un vector que esté en S2 me va a dar menos ese vector de S2. Si no, vos hacete nuevamente el grafiquito y miralo, ¿no es cierto? Porque ahora yo digo, mira, si este vector en lugar de estar acá, está acá, ¿qué pasa cuando lo proyecte? ¿Está bien? Y mira, cuando lo proyectes, eso te va a dar el mismo vector Q, si es que el vector está en la misma recta S1. Y si el vector, en lugar de estar S1, está sobre esta recta S2, bueno, lo que va a pasar es que cuando lo proyecte sobre S1 va a ir a parar a 0, y cuando lo proyecte sobre el mismo S2 me va a dar el mismo vector S2. ¿Está bien? Entonces, si el P está en S2, cuando yo lo busque su simétrico con respecto a S1, lo que voy a hacer es obtener menos ese vector. Y cuando el vector esté en S1, cuando yo lo proyecte sobre S1, voy a obtener ese mismo vector. No va a cambiar de signo ni nada, ¿no es cierto? Las cosas que están sobre S1 quedan iguales cuando yo estoy reflejando. O sea, cuando vos tomás algo que está en el espejo, se queda en el espejo cuando lo reflejás. ¿Está bien? No se va a alejar. ¿Está? Bueno, entonces, después de esto, vamos a ver algunos ejemplos. Los ejemplos van a ser en R3 y si tenés en la práctica un ítem solamente de definir proyecciones en espacios vectoriales que no son R3 o R2, pero bueno, es exactamente lo mismo. Bueno, entonces en el primer ejemplo me piden que haya la proyección de R3 sobre el plano S1, que está generado por el 1, 1, 1 y el 1, 2, 0, en la dirección de la recta dada por este subespacio generado por el 1, 2, 1, el subespacio S2. Obviamente, estos tres vectores son claramente linealmente independientes, ¿sí? Si no, demostralos, pero me parece que claramente se ve. Estos dos, los que generan S1, son claramente linealmente independientes porque uno no es múltiplo del otro. Y si juntamos el último vector, el 1, 2, 1, a estos dos, seguro vamos a obtener acá, digamos, tres vectores linealmente independientes. Porque fíjate, este vector 1, 2, 1 no puede ser combinación lineal de estos dos. ¿Por qué? Porque si lo fuera, ¿no es cierto? Al primer vector lo tengo que multiplicar por 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque es el único vector que tiene algo en la tercera coordenada. Pero si a este vector que está en primer lugar lo multiplico por 1, entonces para la primera coordenada, para que se cumpla la igualdad, y este vector pueda escribirse como combinación lineal de estos dos, como este queda en 1, a este lo tengo que multiplicar por 0 para que se cumpla la igualdad. Bueno, pero entonces no voy a poder escribir este tercer vector como combinación lineal de estos tres. Y si no, igualá una combinación lineal a 0, o ¿qué otro método tenés para ver si estos tres vectores son linealmente independientes? Como tengo tres vectores en R3, puedo poner estos tres vectores como columnas de una matriz de 3 por 3, saco el determinante, ¿está bien? Si da distinto de 0, estos tres vectores son el EI. Si no, si da 0, serían el ED, ¿verdad? Y si no, la otra, que es también muy sencilla, es ponés los tres vectores como filas, triangulás, y si en la triangulación ninguna fila se anula, eso quiere decir que ninguno de estos vectores puede escribirse como combinación lineal de los otros, porque te acordás que las operaciones permitidas por filas para triangular una matriz no eran otra cosa que hacer combinaciones lineales con las filas. Bueno, no me detengo más en esto porque no es el objetivo. Entonces tengo una base de R3, donde estos dos primeros vectores son los que generan S1 y este último es el que genera S2. A mí me piden hallar la proyección
de R3 sobre este plano en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que si voy a proyectar sobre el plano S1, los vectores que están en S1 quedan fijos. Y el vector que está en la recta que me da la dirección en la que voy a proyectar, ese vector está en el núcleo de esta proyección transversal. Entonces, fíjate, sobre esta base yo tengo definida la proyección. Yo sé que esa transformación lineal en el 1, 1, 1 va a dar 1, 1, 1, en el 1, 2, 0, 1, 2, 0, y el 1, 2, 1, que es el vector que me da la dirección en la que tengo que proyectar, ese es el núcleo, genera el núcleo de la transformación lineal, así que ese tiene que ir a parar al 0. Entonces, como te decía antes, ya quedó definida la transformación lineal en esta base. ¿Cómo hago entonces para encontrar esta transformación lineal? Bueno, ya quedó definida en la base. Si querés, podés hallar la fórmula. Si querés, podés también plantear lo que sería la matriz de esta transformación lineal. Vamos por el camino de la fórmula y en el próximo ejemplo trabajamos con la matriz. Entonces, todo x que está en R3 se va a poder escribir como una combinación lineal de estos tres vectores de la base. Entonces, lo que vas a hacer en definitiva es encontrar las coordenadas de un vector genérico x en función de la base formada por el 1, 1, 1, el 1, 2, 0 y el 1, 2, 1. Para eso entonces sumás lo que te queda del lado derecho de esta igualdad, igualás coordenada a coordenada y otra vez te va a quedar para resolver un sistema lineal de ecuaciones, porque esta materia es álgebra lineal. Y todas las cuentas que vos vas a hacer siempre son, en realidad, resolver sistemas lineales. Bueno, cosa que ya aprendiste y que sabés hacer muy bien. Bueno, entonces ponés la matriz que te queda en ese sistema, triangulás. No tenés por qué hacer esta triangulación que hice yo, ¿no? Yo acá lo que hice fue F2 menos F1, F3 menos F1 y puse lo que iba quedando. Podés seguir triangulando o parar acá. Fíjate que inmediatamente sacamos el valor de beta, que va a ser menos este numerito. Bueno, y ahí vamos despejando cuánto vale cada una de estas coordenadas, en definitiva, que estamos buscando. Entonces encontramos que el alfa es 2x1 menos x2, el beta es x1 menos x3 y el gamma es menos 2x1 más x2 más x3. Ahora bien, ¿para qué sirve esto? Justamente, como t es una transformación lineal, la belleza que tienen las transformaciones lineales es que respetan las combinaciones lineales. Entonces, t aplicada a cualquier transformación lineal no es otra cosa que la combinación lineal con los mismos escalares de los transformados de los vectores de esa combinación lineal. Entonces, me va a quedar que t de x1, x2, x3 va a ser 2x1 menos x2, que es el alfa, por el transformado del 1, 1, 1, más x1 menos x3 por el transformado del 1, 2, 0, más menos 2x1 más x2 más x3 por el transformado del 1, 2, 1. Bueno, pero este último término se va a ir porque el 1, 2, 1 va a parar al 0. T del 1, 1, 1 da 1, 1, 1 y t del 1, 2, 0 da 1, 2, 0. ¿Ok? Bueno, entonces simplemente laburamos un poquito más y encontramos la fórmula. En la primera coordenada obtenemos 3x1 menos x2 menos x3, en la segunda 4x1 menos x2 menos 2x3 y en la tercera 2x1 menos x2 para un vector genérico que tiene coordenadas x1, x2, x3 en R3. Bueno, pero esto vos lo podés escribir en una forma más compacta como el producto de una matriz por un vector columna, ¿no es cierto? Y entonces, fíjate, me queda esta matriz, la que tiene como primera fila 3 menos 1 menos 1, segunda 4 menos 1 menos 2, tercera 2 menos 1 0. O sea, la que carga con los coeficientes, ¿no es cierto?, que quedaron de las funcionales lineales de cada una de estas coordenadas que tengo acá. Bueno, listo entonces. Esta matriz que tenemos acá no es otra cosa que la matriz de la transformación lineal que estaba buscando, que es la proyección, ¿está bien? Con respecto a la base canónica, porque ¿para qué sirve esta matriz? Multiplico esta matriz por un vector en sus coordenadas canónicas y lo que obtengo es el resultado directamente del transformado de ese vector, del proyectado de ese vector, ¿está bien?, en la base canónica. Entonces, lo que encontrás acá es la matriz de esta proyección que me pedían con respecto a la base canónica. Yo llamé T
a la transformación lineal, pero podemos darle, digamos, la misma notación que teníamos al inicio, ¿no es cierto? Podemos decir que esta transformación lineal que yo llamé T no es otra cosa que la proyección sobre S1 en la dirección S2, ¿está bien? Pero bueno, más allá de cómo lo llames, esta es la fórmula de la transformación lineal, donde E es la base canónica para esta matriz, ¿no es cierto? Como te decía antes. Acá entonces te hago la aclaración de que podríamos haber encontrado primero la matriz de esta transformación lineal de B en B y después hacer los cambios de base convenientes para encontrar esta matriz que hemos encontrado directamente, la matriz de la base canónica en la base canónica de esta proyección. Vamos a hacer otro ejemplo, un segundo ejemplo, donde me piden hallar la matriz respecto de la base canónica de la simetría de R3 con respecto al subespacio S1, que es este plano dado por esta ecuación, en la dirección de la recta S2, que es el subespacio generado por el vector 1, 1, 1. Entonces, la forma más simple de definir una transformación lineal siempre es definirla en una base adecuada del dominio. ¿Cuál es la base adecuada en este caso? Yo sé perfectamente cuál va a ser el resultado de la simetría para los vectores que están en S1 y cuál va a ser el resultado de la simetría para los vectores que están en S2. Porque dijimos que los vectores que están en S1, que es el espejo, digamos, ¿está bien? Esos quedan fijos. Y los que están en S2, que es la dirección, ¿saben? Según la cual estamos haciendo esta simetría, esos cambian simplemente en un signo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una base de R3 que contenga simultáneamente una base de S1 y de S2. Como en este caso S1 tiene, bueno, la definición dada por la ecuación que cumplen sus coordenadas, de acá entonces vamos a encontrar los generadores. Claramente x3 es 2x1 más x2, y si escribís el vector genérico que está en S1, te va a quedar que los generadores de S1 son 1, 0, 2 y 0, 1, 1. Estos vectores claramente son LI porque no son múltiplos. ¿Está bien? Entonces el generador, el conjunto generador de S2 es el conjunto generador de S2, que es el 1, 1, 1, es linealmente independientes con estos dos, claramente, sin hacer cuentas, porque el 1, 1, 1 no cumple la ecuación de S1. Por lo tanto, no puede escribirse como combinación lineal de los generadores de S1. Así que listo, me conseguí una base de R3 formada por 1, 0, 2, 0, 1, 1 y 1, 1, 1, que contiene a la vez una base de S1 y una base de S2. Los dos primeros que están en S1, el último que está en S2. Entonces ya sé cómo tengo que definir esta transformación lineal. Como decíamos antes, los vectores que están en S1 se quedan fijos. Y el vector que en este caso genera S2, porque en este caso S2 es de dimensión 1, ese va a parar a menos el mismo. Así que el 1, 1, 1 va a parar a menos 1, 1, 1. Entonces fíjate, esto era lo que te decía antes. La matriz de F, de esta transformación lineal definida sobre esta base, la matriz más sencilla de calcular es la matriz de F de B en B, aunque B no sea la base canónica. Porque digo, ¿cómo hago para calcular esta matriz? La primera columna es el resultado de calcular el transformado del 102 y sus coordenadas en la base B. Bueno, pero el 102 es el primer elemento de la base B, así que sus coordenadas con respecto a la base 2, a la base B, son justamente 1, 0, 0. El vector 0, 1, 1 va a parar al 0, 1, 1. ¿Pero qué coordenadas tiene el 0, 1, 1? Con respecto a la base donde él es el segundo elemento de la base, y 0, 1, 0. Y así con el tercero, que tiene coordenadas 0, 0, menos 1. Entonces, esta es la matriz que sale rápidamente, es la inmediata con respecto a esta F.
Si lo que yo quiero o lo que yo necesito es la matriz de esta transformación lineal que es la simetría con respecto a la base canónica, bueno, entonces tendré que trabajar un poquito más. Pero puedo tomar esta matriz de la transformación lineal, que ya la tengo, ¿está bien? Y multiplicarlo por los cambios de bases adecuados a derecha y a izquierda. ¿Cuáles son los cambios de base adecuados? Bueno, mira, esta matriz F está saliendo de B y está llegando a B. Pero yo no quiero que salga de B, quiero que salga de E. Entonces voy a multiplicar a derecha por la matriz de cambio de base de E en B. Entonces así estoy haciendo el viaje, de E hasta B. Y después cuando aplico esta matriz de F voy de B a B. Pero yo no quiero terminar en B, quiero terminar también en la base canónica. Entonces voy a multiplicar a izquierda por la matriz de cambio de base de Bn. Siempre cuando tengo estas matrices de cambio de base y una de las dos es la base canónica, siempre hay una que es la matriz sencilla de encontrar y otra que es un poco más trabajosa. En este caso, la matriz sencilla de encontrar es la matriz de cambio de base de Bn, porque para hacer la matriz de cambio de base de Bn, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que tomar la función identidad sobre la base B y calcular sus coordenadas con respecto a la base canónica. Pero todos los vectores de R3, como coordenadas en la base canónica, se tienen a ellos mismos. Por lo tanto, calcular el cambio de base de Bn es el fácil, porque ¿qué coordenadas tiene el 1, 0, 2 con respecto a la base canónica? Y 1, 0, 2. Y el 0, 1, 1 tiene coordenadas 0, 1, 1 y lo mismo con el 1, 1, 1. Entonces, la matriz de cambio de base de Bn es la sencilla. Y la matriz de cambio de base de E en B, bueno, por suerte es la inversa de esta. Si calculas la inversa de esta, haciendo las cuentas pertinentes, vas a encontrar que es esta matriz que pusimos acá. 0 menos 1 medio, menos 1, 1 medio, 1, 1 medio, menos 1 medio. ¿Está? Entonces, si te piden la matriz con respecto a la base canónica de esta simetría, bueno, haremos estas cuentas. ¿Está bien? Vamos a poner acá, prolijamente, otra vez, teníamos que la matriz de F de la canónica en la canónica era la matriz de Bn por la matriz de F de B en B por la matriz de M de E en B. Bueno, reemplazamos entonces cada una de estas matrices por su valor y lo que te queda es esta matriz que pusimos acá. La matriz de F de En no es otra cosa que la que tiene como primera columna menos 1, menos 2, menos 2, segunda columna menos 1, 0, menos 1, tercera columna 1, 1, 2. Podés verificar, me parece que en forma bastante directa, que efectivamente esta matriz multiplicada por el 102 te vuelve a dar 102. Esta matriz multiplicada por el 011 te vuelve a dar 011 y esta matriz multiplicada por el 111, que es el vector que me daba la dirección en la que iba esta simetría, bueno, ahí me da menos 111. Entonces obtengo inmediatamente la fórmula de esta simetría sobre S1 en la dirección S2, que no es otra cosa que la matriz en la base canónica de esta simetría por el vector x1, x2, x3. Bueno, y entonces con esto terminamos este video que te va a servir para resolver hasta el ejercicio 28. ¿Está bien? Y después vas a empezar la parte de ecuación diferencial. O sea que con esto que vimos hoy o que vimos con este video, vos vas a poder hacer desde el ejercicio 2.21 hasta el ejercicio 2.28. ¿Ok? Nos veremos entonces en el próximo video.